perdón, Aristóteles, y vamos a trabajar la teoría del alma. Muy bien. Hay un punto muy importante en Aristóteles que tiene que ver precisamente con esto del alma. En el caso de Aristóteles, nosotros venimos viendo que Platón, siendo su maestro, le va a alegar, de cierto modo, la problemática de pensar el alma. En el sentido aristotélico, en la comprensión de la realidad que realiza Aristóteles, mucho más cercano al concepto de naturaleza y con una concepción de la divinidad diferente, posteriormente a los primeros pasos en el que todavía está muy pendiente de las ideas del maestro, de igual modo él postula que el alma y el cuerpo están juntas. El cuerpo perece, el alma no, pero no postula de ningún modo la teoría de la transmigración de las almas en el sentido platónico. Cuando iniciamos este recorrido a través de Aristóteles, hicimos hincapié en el que este es el primero en que habla de la psique, la ciencia del alma, que posteriormente será la psicología en el siglo XVIII, él va a hablar de almas. Y recuerden que en Aristóteles hablar de alma es hablar de una entidad que tiene una propia dinámica y que tiene por principio y fin la vida. Piensen siempre en Aristóteles todo lo que tenga que ver con el conocimiento como movilidad y cambio. Hay algo que permanece, dice Aristóteles, que es la sustancia o esencia, y lo demás está sometido al movimiento. En el caso de las almas, como Aristóteles ya lo hemos visto varias veces, él habla más de la naturaleza, de lo que lo rodea. Y su manera de plantear las especulaciones filosóficas con respecto a la realidad, como les decía recién, busca dar cuenta de la movilidad. La esencia o sustancia superior que compone las cosas las va a llamar alma. La esencia o sustancia superior que compone las cosas las va a llamar alma. Y dentro del marco de la naturaleza que él contempla, él va a distinguir entre 3 tipos de alma. Las 2 primeras, sensitiva y vegetativa, y posteriormente un alma intelectiva, por la cual es el primero que asocia la intelección humana o logos con una instancia superior del conocimiento que está vinculada a la intelectualidad. El otro día hablamos acerca de que el pensamiento aristotélico es un pensamiento de movimientos, de fines, de actos y de fines. Toda la filosofía aristotélica es de actos y de fines, y que tienen por fin último la felicidad o la frónesis. Pero tengan en cuenta que la instancia mayor del pensamiento aristotélico tiene que ver con el primer motor. Entonces, ese primer motor sería el acto puro, que era igual a la divinidad, y en ese contexto, el intelecto humano es aquel que se acerca más a esa posibilidad de acto puro. ¿Está? Bien. Entonces, yo tengo una sola chispa hoy y esto se me corta y me complica la existencia. Bien. Ahí estamos. Hablaba de los 3 tipos de alma, la sensitiva y la vegetativa. Ya habíamos mencionado que la sensitiva era propia de los animales y la vegetativa propia de las plantas.
Lo que quiero que presten atención es que en la vegetativa es el primer filósofo que habla de un movimiento interno de los vegetales y de las plantas por los cuales estos portan en sí su propio fin. Hasta ahora hablábamos de los animales y de los seres humanos, de los hombres. Pero en este caso lo importante en Aristóteles es que incluye dentro de esa movilidad vital las plantas. ¿Sí? Considera que las dos primeras, sensitiva y vegetativa, están unidas necesariamente al cuerpo, mientras que el alma intelectiva es separable del cuerpo y por ello es inmortal. Los diferentes tipos de alma forman, pues, una serie tal que el tipo superior presupone siempre al inferior. Quiere decir que el intelecto domina la naturaleza, incluyendo los animales. La forma inferior es el alma nutritiva o vegetativa, que ejercen las funciones de asimilación y reproducción. Es propia de las plantas, mientras que los demás seres vivos, sus funciones están asumidas por otro tipo de alma. Los animales poseen alma sensitiva. El alma sensitiva, si lo tenemos que pensar hoy, chicas, estaría hablando del instinto, ¿sí? Porque le permite tener percepción sensible, deseo, movilidad local y en muchos casos imaginación y memoria. Los animales tienen memoria práctica, recuerdan aquellas acciones que les han sido favorables. El grado superior, y acá va lo que nos interesa a nosotros, lo ocupa el alma intelectiva o entendimiento. Tenemos que tener en cuenta que el alma intelectiva o entendimiento va a tener como mayor expresión el hecho de pensar lo singular o particular y lo universal, la clase. ¿Recuerdan esto? Hablar de uno y hablar de todos, hablar del pino y hablar de los árboles, hablar de un perro y hablar de animal de 4 patas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Bien, entonces estamos pensando que la lógica o el pensamiento lógico aristotélico le va a otorgar a determinadas variables una clase. ¿Sí? Y a esa clase la va a insumir dentro de un cuadrado lógico para enunciar de tal modo la clase universal negativa, la clase universal positiva. La clase universal positiva, todos. La clase universal negativa, ninguno. Los particulares, algunos, ningunos. Es decir, tengamos en cuenta la construcción lógica y lineal de pensamiento aristotélico que le permite armar un paradigma geocéntrico ubicando lo más denso en el centro porque es lo más pesado y a su alrededor todas las demás sustancias. ¿Por qué digo lineal y estoy hablando de un paradigma circular? Porque la filosofía de Aristóteles, teniendo como base su definición de ciencia, es ciencia de los primeros principios y las últimas causas. Este desarrollo lineal va a culminar trazando un círculo entre lo último y lo primero, ahondando en precisiones. No quiere decir volver a lo mismo, quiere decir ir ampliando en profundidad y en complejidad las premisas primeras que componen la filosofía aristotélica. Bien, estamos aquí. Fíjense que la actividad específica, de ahí que la actividad específica del ser humano sea la actividad racional, ¿sí? Y que solo le se ha dado alcanzar la felicidad por medio de una vida dedicada al cultivo de la razón no el logos. Es decir, la felicidad es lograr el conocimiento, el mayor conocimiento posible a través del logos.
de no caer en esto de la opinión. En ese sentido, para borrar las opiniones a la que tanto le temía Platón, genera el cuadro de oposición de la lógica fundado en los primeros principios. ¿Se acuerdan de los principios ustedes? El de identidad, el de no contradicción, el del tercero excluido y el de razón suficiente. El otro día lo comentábamos. Esas son las bases del pensamiento aristotélico. Si hay estos principios, no podemos partir de cualquier lado. Entonces, esa es la base fundamental de la razón en Aristóteles. Muy bien. Esto es un cuadrito. Fíjense que el alma es una unidad sustancial que permanece en la forma y acto del cuerpo. Cuando se separa del cuerpo, el cuerpo perece. ¿Sí? Principios o causa del ser humano. Un ser individual, conocimiento por sus causas. Aristóteles va a hablar de la causa y el efecto de la potencia, pero ahora estamos en el alma. Fíjense que dice Aristóteles del alma. Es una sustancia simple. No es una sustancia compleja como en Platón. Es una sustancia simple. Pero es distinta del cuerpo. Y en vez de venir y transmigrar de otro cuerpo a este cuerpo vivo al modo de Platón, dice Aristóteles que no hay una transmigración selectiva, sino una unión accidental. Por accidente se unen. Porque el alma y el cuerpo son sustancias distintas. Y que esta unión accidental puede ser incluso violenta y temporal. Muy bien. Seguimos. El hecho de que se hable de que el alma y el cuerpo son separables es un elemento de la concepción platónica de alma. Pero Aristóteles, al igual que ya hiciera Platón, se muestra contrario a la doctrina de la armonía del alma, siendo esta ontológicamente anterior y superior al cuerpo. Estas ideas manifiestan la dependencia aristotélica de la metafísica platónica en cuanto al rechazo del materialismo y en cuanto a la aceptación de la inmortalidad del alma. Acá, en este punto, todavía está a medio camino, pero de todas maneras hay una distinción profunda entre Aristóteles y Platón por el hecho de que el alma no transmigra, se une por accidente. El concepto de accidente en Aristóteles va a tener que ver con la transformación. Los accidentes transforman. Muy bien. ¿Ve? Acá está haciendo el pasaje al pensamiento maduro de Aristóteles. Para Aristóteles, el alma es esencialmente una realidad comprensible. En cuanto a la actividad del alma racional, ¿sí? Esta media entre lo divisible y lo indivisible. ¿Qué tiene de importancia acá, chicas, esto de lo divisible y lo indivisible? Es que el alma aporta datos al conocimiento. No es una mera instancia accidental que te mantiene vivo, aporta datos al conocimiento. ¿Por qué? Porque es receptora de las formas. ¿Vieron cuando yo les decía el otro día que Aristóteles creó la teoría hilemórfica, la materia y las formas y los accidentes, que es la intervención humana que le dan forma a la materia? Bueno, acá el alma está investida en una cierta potencia. Entonces, el alma es, a ver, perdón, que este teléfono que me vuelve loca. Como les decía, el alma racional mediando entre lo divisible y lo indivisible tiene que ver con el conocimiento, con la intelección.
No es una cuestión de costumbres, ni es una cuestión de moral, es una intelección. Por eso mismo, Aristóteles llama, ¿sí?, a la ética generada por los humanos propias de una dianoética, o sea, de una conciencia intelectiva. ¿Se entiende, chicas? Si no se entiende, vuelvo, porque todo... Bien. Fíjense, les voy a leer acá una cita, dice: el alma es receptora de las formas, no en su totalidad, sino el alma intelectiva. Dado que conoce las formas que son verdaderas secundariamente, pues las formas corresponden al intelecto, que es superior al alma, en el sentido de que son conocidas en potencia, al modo tal que en ello se entiende, no, al modo en que ello se entiende en el sentido del alma. ¿Qué quiere decir esto? La teoría de las formas tiene lugar en Aristóteles cuando habla del acto y la potencia. El pasar de la potencia al acto va de una causa inicial a una causa final. Tengo una semilla en potencia, la siembro y el acto la lleva a que sea árbol. Ese árbol da fruto y vuelve a la potencia. Ese es el proceso circular, ¿sí?, del acto y la potencia en Aristóteles. ¿Cuál es la potencia? Me deberán ustedes. La esencia vital. No muere, ¿sí? La esencia vital. Y fíjense, al mismo modo en que él lo plantea, la diferencia entre los animales y las plantas con el intelecto es que el intelecto del alma le permite conocer. Lo otro se maneja solo por sentido o intuición. ¿Ven? La materia es potencia, la forma es acto. Muy bien. ¿Ustedes qué han leído de Aristóteles, chicas? ¿Han leído algo? Sí, algo. Bien. Cuéntenme, después sigo leyendo porque me canso de leer. Espere que voy a prender la luz. Porque estoy a los... Vamos a hacer así. Ahora cuando terminemos la grabación, no se me vayan como el otro día. No sé qué pasó, nos pasó, a mí se me cortó el Zoom, no las encontré después, no las encontré en el chat tampoco. Bien. Cuando se termine el Zoom, ahora yo les voy a dictar unas preguntas para que trabajen con este archivo. Pero este archivo se los tengo que subir porque no está en el campus. Entonces, y ustedes no lo están compartiendo. Vamos a hacer así. Vamos a, anoten por favor, distinguir los 3 tipos de alma en relación con la dinámica de la naturaleza. ¿Sí? Detectar el pasaje de la potencia al acto en los seres vivos. Que implica para Aristóteles, ¿sí?, hablar de los actos humanos. Hablar de los actos humanos. Recuerden que les dije que recién que Aristóteles va a hablar de los actos de punto tal, siguiendo la secuencia hasta llegar al acto puro, que es el primer motor. Este primer motor es un absoluto, una divinidad, bla, bla, bla. Pero sigan la secuencia del acto. Muy bien. Entonces, acá está aclarado, ¿ven? Dice de ánima en el Mondolfo. El 2.3 en la página 414. Ahí estoy trabajando, ¿ves? 412, 414.
Yo le subo el archivo, ¿ves? 307 son las páginas de donde yo saqué, lo que pasa es que tiene otras palabras, pero es de donde yo saqué. Ahora les voy a subir este archivito y trabajen con eso. Yo voy a dejar el Zoom abierto, pero primero les voy a subir el